noches, mis hermanos, que Dios les bendiga, que el Señor los continúe bendiciendo con su amor, con su paz, con misericordia. Vamos a continuar. Voy a hacer un pequeño repaso de lo que estábamos viendo para aquellos que no estuvieron, pues que tengan el repaso para que no se pierdan, ¿sí? Pero antes vamos a orar al Señor para que Él nos instruya, para que Él nos guíe, que su Espíritu Santo nos ilumine. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, Señor. Venimos ante ti esta noche, Padre Santo, a presentarnos, Señor, delante de ti para pedirte que nos limpies, que nos laves, que nos purifiques, que toques nuestra mente, que toques nuestro corazón, que toques nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, Padre de la gloria, que transforme nuestro ser a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor. En esta noche, Padre bendito, queremos escuchar tu voz, queremos oír tu consejo, queremos, Padre de la gloria, entender, Señor, tu palabra. Por eso te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu palabra, Señor, brille en nuestros ojos, en nuestras almas y en nuestros corazones y nuestra mente, Padre de la gloria. Que tu palabra, Señor, nos guíe, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Señor, haga en nosotros, Señor, tu obras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pasos para hacer la voluntad de Dios. Eso fue lo que estuvimos viendo, un repaso muy rápido. Nuestro texto es Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Ese es el texto que estuvimos viendo. Vimos que hay una diferencia entre conocer y hacer. Podemos conocer algo, pero eso no quiere decir que lo estemos haciendo. Entonces hay una gran diferencia entre conocer y hacer. De hecho, uno de los ejemplos más claros que tenemos en el Nuevo Testamento son los fariseos. Ellos conocían mucho, pero no hacían nada. Así que eso es un ejemplo entre conocer y hacer. Luego vimos que se complementan el conocer y el hacer. Yo no puedo hacer algo que yo no conozco. Así que antes de hacer, yo tengo que conocer, tengo que tener el conocimiento, tengo que tener esa parte intelectual para yo poder hacer. Entonces, siempre van complementados y unidos estos dos elementos. También vimos que hay otro complemento importantísimo entre el conocer y el hacer, y ese es el querer. Eso es importante. Yo puedo conocer, pero si no quiero hacer, entonces no hago lo que yo tengo, de lo que yo tengo conocimiento. Entonces hay una íntima unión entre conocer, querer y hacer. Luego vimos dos clases de voluntad de Dios, la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. A la voluntad decretiva de Dios se le puede llamar también la voluntad oculta de Dios. También se le puede llamar la voluntad soberana de Dios o efectiva de Dios. Cuando Dios dicta o decreta que algo suceda, eso va a suceder. La voluntad preceptiva de Dios la encontramos en las Sagradas Escrituras. Son sus mandamientos, son todo lo que encontramos en lo que es las Sagradas Escrituras y tienen que ver siempre con sus mandamientos, preceptos, para que nosotros podamos seguirlos. La voluntad decretiva de Dios se cumple porque Dios así lo dice. Sin embargo, la voluntad preceptiva de Dios puede ser que nosotros no la cumplamos. Por ejemplo, la palabra de Dios me dice, no mentirás, pero entonces muchas veces nosotros hemos caído en mentira. Es por eso que la voluntad de Dios muchas veces nosotros la resistimos. Luego vimos aquí el primer paso y es admitir que necesitamos dirección. Este es el primer paso y fundamental para hacer la voluntad de Dios. Y vimos algunos aspectos de esto. Tengo que admitir que no lo sabemos todo. Definitivamente nuestra capacidad intelectual es limitada con respecto a la capacidad de Dios. Así que no lo sabemos todo y por eso necesitamos dirección. Tenemos que admitir que nos equivocamos. Definitivamente, todos los días y constantemente nosotros nos equivocamos. Hay camino que le parece correcto al hombre, pero su camino o su fin es un camino de muerte. Su fin es muerte. Así que tenemos que admitir que nos equivocamos. Esto es parte por lo cual nosotros necesitamos dirección.
Tenemos que admitir que dependemos totalmente de Dios. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, si yo dependo de Dios, necesito dirección en toda mi vida. Luego, otro punto importantísimo es mantener una actitud humilde. Si yo no admito, si yo pienso que lo sé todo, si yo digo que yo nunca me equivoco y que yo dependo de mí mismo, entonces tenemos una actitud que no es humilde. Y ya vimos que Dios habita con el humilde y también va a dar dirección a aquellos que son humildes. Y también otro aspecto es tener a Dios presente en todo lo que nosotros hacemos. Esto es porque no lo sabemos todo, porque nos equivocamos, porque dependemos de Él y en una forma humilde le decimos, Señor, aquí estoy. Es decir, reconócelo en todos tus caminos, ponlo de primero en todo lo que hagas y Él va a enderezar nuestras veredas. Y por último, confiar en Dios. Definitivamente tengo que confiar en Dios porque Él es omnisciente y Él conoce que es lo mejor y su voluntad siempre se va a hacer en los cielos y en la tierra. Muy bien. Y hicimos una pequeña oración que es así. Se la puede ahí tomar una foto, pues bienvenido. Dice, Señor, admito que no lo sé todo y que constantemente me equivoco. Ayúdame a depender de ti cada día. Ayúdame a mantenerme humilde porque tú moras con el humilde y lo guías. Quiero involucrarte en todo lo que hago para que tú dirijas mis pasos. Confío en que tú me darás dirección para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora entramos entonces al paso número 2, que es conocer a Dios. Muy bien, aquí es donde quedamos y aquí es donde vamos a iniciar en esta noche. Conocer a Dios. Muy bien. Y nuestro texto está en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Vamos a desmenuzar un poquito este versículo y entender lo que nos dice este versículo. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, el que se cree, ¿verdad? Créase, no fundamente su egocentrismo en sí mismo, sino que en entenderme y conocerme. Dos aspectos importantísimos para hacer la voluntad de Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que se haga misericordia, justicia y juicio. Muy bien. Primer pregunta, ¿podemos conocer a Dios? ¿Qué dicen ustedes, mis hermanos? Sí podemos conocer a Dios porque Dios se revela a nosotros para poderlo conocer. Pero no vamos a conocer a Dios en toda su plenitud porque no lo ha revelado Dios totalmente. Entonces, estamos entre ese sí y no. Entonces, sí podemos conocer a Dios de acuerdo a lo que Él reveló de sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Y hay muchas cosas que no están reveladas y por lo tanto, entonces no podemos conocerlo a su plenitud. Pero eso no hay ningún problema, porque llegará un momento que dice Pablo que lo conoceremos a Él tal como Él nos conoció a nosotros. Así que eso no es problema. Entonces, tenemos esta parte que sí y no. Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Ya determinamos que sí se puede conocer a Dios, todo aquello que está revelado para cada uno de nosotros. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? Hay al menos tres formas importantes por medio de las cuales Dios se revela al ser humano. Número uno es por la naturaleza o es una revelación general. Dice el Salmo, vamos a ver si vamos al Salmo, ya les voy a decir cuál es el Salmo. Salmo, vamos a ver si es el 18, 19. Los cielos, 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que Dios se revela al hombre por medio de la naturaleza. Podemos ver la gloria de Dios, podemos ver la obra de sus manos.
Así que Dios se revela. De hecho, en Romanos capítulo 1, Pablo establece que no hay excusa para ningún ser humano en esta tierra que pueda decir, yo no conozco a Dios, porque Dios se revela al hombre a través de la naturaleza. Bueno, pero a través de la naturaleza no podemos observar, por ejemplo, el plan de esa redención. Por eso es que Dios también tiene otras formas de revelarnos, de revelarse a nosotros para que podamos conocerlo. Una de esas formas es por la palabra de Dios. Por supuesto, la palabra de Dios nos habla de cómo es Él, y a través de la palabra de Dios podemos conocerlo. Y es por medio de la palabra de Dios, o el medio que Dios utiliza para revelarnos a nosotros. No es por sueños, no es por visiones, no es porque alguien, Dios le reveló algo para que te lo diga a ti. No, eso no es. Dios utiliza la palabra de Dios para revelarse a sí mismo a cada uno de nosotros. Y luego, como dice el autor de Hebreos, se revela por medio de su Hijo. Recuerden que Jesús dijo que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él lo que viene es a revelar a su Padre, que es el Dios Todopoderoso. Entonces tenemos estas tres formas por las cuales nosotros podemos conocer a Dios: por la naturaleza, por la palabra y por su Hijo. Pero la más importante, por decirlo así, es la palabra de Dios. Es el medio que Dios utiliza para darse a conocer a nosotros. Y como le digo, no es por medio de un sueño, no es por una corazonada, no es por una visión, sino que es por medio de la palabra de Dios revelada y escrita que nosotros conocemos a Dios. Muy bien. Otra pregunta. Antes de la pregunta, conocemos lo que Dios nos ha revelado de Él a través de su palabra. Conocemos a Jesús a través de su palabra, conocemos las obras de salvación a través de la palabra de Dios, conocemos su voluntad a través de la palabra de Dios. Entonces, conocemos lo que Dios nos ha revelado de Él a través de su palabra. Muy bien. Jeremías 9:23 para recordarlo. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dos palabras importantes en este pasaje. ¿Cuáles creen ustedes que son dos palabras importantísimas en este pasaje? Dos palabras. Exactamente, exactamente. Esto quiero que me conozcan y que me entiendan. ¿Para qué? Para que entonces ustedes puedan proceder de una manera misericordiosa. Muy bien, fantástico. Entonces, esas dos palabras, conocerme o entenderme y conocerme, son la clave de este versículo. Aquel que se quiere gloriar, gloríese en qué? En que me conoce y también me entiende. ¿Ok? Cuando ustedes me conozcan, cuando ustedes me entiendan, entonces ustedes van a saber quién soy yo, y yo soy una persona o un Dios misericordioso, un Dios que hago juicio, un Dios que hago justicia, pero también ustedes pueden hacerlo. Muy bien, eso es lo que nos dice este versículo. Si yo soy misericordioso, si yo hago un juicio y procedo con justicia, entonces ustedes también pueden realizarlo. Pero lo importante acá es esas dos palabras: entenderme y conocerme. Muy bien. Esas dos son las palabras que ya determinamos. Una es entender, que en hebreo es sakal, y conocer, que es yada. Y cada una de ellas tiene una connotación muy interesante. Entender o sakal es mirar, es también poner atención, y es una comprensión intelectual. Muy bien, esto es la parte intelectual de conocer a Dios. ¿Y cómo yo logro obtener ese conocimiento, esa comprensión intelectual? A través de poner atención, a través de mirar las Sagradas Escrituras, lo que está revelado en la palabra de Dios. Y conocer va todavía mucho más profundo. Es saber por experiencia, es saber de primera mano. No es que me han contado, no es que me dijeron, sino es saber de primera mano. Y es un conocer a Dios
es tener un íntimo conocimiento práctico de Él. Entonces, estos dos aspectos se unen. Tengo que tener una comprensión intelectual, es decir, que yo tengo que leer la palabra de Dios, tengo que escudriñar la palabra de Dios, tengo que profundizar en la palabra de Dios y luego que esta práctica intelectual me lleve a conocer por medio de la experiencia de primera mano. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora yo te conozco y te puedo ver y te puedo preguntar. Entonces, no es solamente la parte intelectual, sino que eso me lleve a una relación íntima de conocimiento práctico con Él. Es decir, que lo que yo conozco, lo que yo he aprendido, lo que yo he analizado, lo que yo he mirado, lo pongo en práctica. Y es por eso que este versículo me dice, ok, si usted quiere gloriarse, gloríese o jáctese en que usted me entiende, en que usted me conoce como soy yo, que soy un Dios justo, que hago misericordia, que hago justicia. Y esto es lo que quiero que ustedes también hagan. Esto es lo que dice este versículo. Muy bien. Nuestro deber entonces es crecer en el conocimiento de Dios y llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria, hermanos. Lo repito de nuevo, nuestro deber, nuestra misión, por decirlo así, es crecer en el conocimiento de Dios y llevarlo a la práctica. No solamente es llenar nuestros pensamientos o nuestra mente con teoría, con versículos, sino que esos versículos puedan llevarme a una práctica constante en mi vida. Dice primera de Pedro, o segunda de Pedro, perdón, más bien, capítulo 3, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, todos los conceptos que yo aprendo, leo en las Sagradas Escrituras, no tienen que quedarse en mi mente, sino que tienen que bajar a mi corazón. Pero todo lo que está en mi corazón tiene que haber pasado primero por mi mente. Es por eso que estos dos versículos, estas dos palabras se unen. Entender que es esa comprensión intelectual, pero me tiene que llevar a esa experiencia, a tener un íntimo conocimiento práctico de Dios en mi vida. Muy bien, ¿qué podemos conocer de Dios? Ahora, de nuevo repito, tenemos que tener el estudio de la palabra de Dios, escudriñarla, leerla, aprenderla, memorizarla, que eso va a estar en nuestra mente. Pero de mi mente tiene que pasar a la práctica, es decir, a mi corazón. Todo lo que está en mi corazón tiene que haber pasado primero aquí por mi mente. Así que eso es parte de el conocer para hacer. Muy bien. Voluntad, sí, claro que sí, eso es lo que estamos, ¿cómo se llama ahí? Aprendiendo. ¿Qué más? Su fidelidad, muy bien. ¿Qué más? Su naturaleza, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué podemos aprender? Recuerden que lo que está revelado aquí en las Sagradas Escrituras es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Entonces, a través de la palabra, ¿qué puedo conocer acerca de Dios? Bueno, ¿qué voy a conocer? Su carácter. ¿Ok? Es lo que yo voy a conocer de Él. Su carácter, su personalidad y sus atributos, y todo esto es prácticamente lo mismo, porque su personalidad es su carácter y sus atributos es su personalidad y su carácter. A través de el estudio profundo de la palabra de Dios, encuentro que Dios se revela a mi vida y me va a enseñar cuál es su carácter. Por eso el versículo dice, y que yo soy, y conozcan, entiendan y conozcan que yo soy Jehová y soy esto y esto y esto y esto. Y esto es lo que yo quiero. Entonces, a través del estudio profundo de la palabra de Dios, voy a conocer a ese Dios personal que tiene un carácter, que tiene una personalidad y que también tiene atributos. Y aquí es donde vamos a trabajar en esta noche en algunos atributos de Dios. Muy bien. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios se pueden dividir en dos. Teológicamente se dividen en dos. Aquellos que son comunicables y otros que son incomunicables. Muy bien, cuando nosotros hablamos de comunicables e incomunicables,
posiblemente nos estemos imaginando esa acción de comunicar, ¿verdad? De decirlos. Pues hay unos que se pueden decir, otros no. No, teológicamente no quiere decir eso. Vamos a ver qué significa incomunicables o comunicables, ¿ok? Muy bien. Los atributos de Dios comunicables es un atributo que puede ser transferido de una persona a otra. Es aquellos, por ejemplo, en el versículo que dice, y esto quiero que se hagan, así como yo soy misericordioso, justo y hago justicia. Entonces, esto es un atributo que es transferido. Es decir, que yo puedo copiarlo, por decirlo así, y que Dios quiere que yo también lo practique. Por ejemplo, vamos a ver aquí la paciencia, la misericordia, la bondad, porque Dios es un Dios paciente, Dios es un Dios misericordioso y es un Dios de toda bondad. Estos atributos, entonces, yo los puedo replicar en mi vida. Y los incomunicables, bueno, ¿cuáles son estos? Es un atributo que no puede ser transferido a otra persona. ¿Cómo cuál? Bueno, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmutabilidad o la soberanía. Estos son algunos atributos que aunque yo los quisiera, no los tengo. Yo no soy omnipotente, yo no soy omnisciente, yo soy más bien mutable, ¿verdad? No soy inmutable, yo no soy soberano. Estos atributos le pertenecen solamente a Dios. Algunos le dicen a estos atributos comunicables los atributos morales de Dios, los cuales yo puedo también y Dios quiere que yo pueda replicar en mi vida. Entonces, hermanos, para hacer la voluntad de Dios, número uno, que fue el paso uno, tengo que reconocer, ¿verdad?, que necesito dirección. Y el paso número dos es conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, entonces yo puedo hacer su voluntad. Si yo no lo conozco a Él en una forma íntima y verdadera, yo no puedo hacer su voluntad. Vamos a ver algunos de los atributos comunicables que Dios quiere que usted y yo podamos desarrollar en nuestra vida y que si lo hacemos, estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Muy bien. Ok, atributos comunicables. Número uno, santidad. Alguien que me lea Apocalipsis 15:4, alguien que me busque Primera de Juan 1:5 y alguien que me busque Habacuc 1:13. ¿Ok? Que solo tú eres, ¿qué? Eres santo. Muy bien. Y este es el mensaje que dice que le anunciamos a ustedes, ¿verdad? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, porque él es santo. Dios es santo, solamente santo. Y luego Habacuc 1:13. Vea lo que dice Habacuc acerca de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Es decir, que Dios ni siquiera el mal puede ver, ni puede ver el agravio. Entonces entendemos que Dios es santo, pero también Dios me pide que yo sea santo. Y a través de este atributo, que es un atributo comunicable, es decir, que yo puedo replicarlo en mi vida, entonces yo hago la voluntad de Dios. Aquí es donde tenemos que ser prácticos, que es esta parte de el conocer a Dios, no solamente que se quede en la parte intelectual, sino que tenemos que ir a la práctica. Muy bien, si Dios es santo y si yo conozco que Dios es santo y Él quiere que yo sea santo, entonces ante las circunstancias de la vida yo tengo que decidir por lo que es la santidad. La santidad es apartarse del pecado y apartarse para Dios. Entonces, ante una situación, tú tienes que tomar la decisión de mantenerte santo, de mantenerte puro, de mantenerte apartado de la palabra, de apartado del pecado, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces preguntamos y decimos, bueno, yo quiero conocer la voluntad de Dios, pero más que conocerla, la pregunta es y
la necesidad es yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces empezamos a hacer la voluntad de Dios cuando comenzamos a vivir en santidad. Cuando el día de mañana estés ante una situación donde de pronto aparezca una oportunidad para ganarse un dinero que es mal habido, entonces en ese momento tienes que hacer la voluntad de Dios y tienes que vivir una vida santa. Entonces, esto tiene que ir a la práctica de todos los días. Mañana, tal vez en el trabajo o en la escuela, en alguna reunión, comienzan a contar chistes que son pasados de tono. Entonces, ¿qué hago yo ahí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo viva en santidad y tengo que apartarme del pecado. Esto tiene que llevarme a la practicidad, es decir, a la práctica. Tengo que llevar lo que he aprendido, lo que he conocido, a lo que es la práctica. Muy bien. El segundo es, otro de los atributos comunicables de Dios es la fidelidad. Deuteronomio 7:9. Entonces, vea qué interesante cómo Dios se revela a su pueblo y se revela a nosotros y dice, conoce, de nuevo dice, conoce pues que Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios es Dios. ¿Dios qué? Dios fiel. Dios que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así que entonces, si yo conozco a Dios y sé que Él es santo y ahora sé que Él es fiel y que Él quiere que yo replique estos atributos en mi vida, pues entonces yo tengo que vivir en una vida de fidelidad. ¿Fidelidad qué? Fidelidad a Dios, por supuesto, en primer término. Eso me va a llevar a ser fiel a mi esposa o a mi esposo. Eso me va a llevar a ser fiel a mis principios. Eso me va a llevar a ser fiel a la iglesia. Entonces Dios quiere que yo viva una vida santa y que yo viva una vida de fidelidad. Igual, dice Pablo en Timoteo, ¿verdad? Que Dios permanece fiel aunque nosotros, seamos infieles. Pero lo importante es entender que Dios, como es fiel, Él también quiere que nosotros podamos vivir una vida de fidelidad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, a veces es que yo quiero hacer la voluntad de Dios y pensamos, ¿verdad? Que Dios te va a hablar en una manera extraordinaria y te va a enseñar en un sueño, un camino y allá al final en la luz. Y no es así. Él ya se reveló en la parte preceptiva, es decir, de su palabra, de sus mandamientos, y lo que Él revela es lo que Él es y lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que vivamos en santidad y fidelidad. Otro atributo de Dios que es comunicable es la bondad. En el Salmo 145, capítulo 9. 145, 9. Bueno, dice, es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Nahum 1:7 dice también, bueno es Jehová y él es el que nos protege, dice Nahum 1:7. Entonces, bueno es Jehová, Dios es bondadoso, y no solamente bondadoso para uno, sino dice, y su misericordia sobre todas sus obras. Él es bueno para con todas las personas. Él es bueno porque hace llover la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, lo que Él quiere es también que nosotros podamos replicar y vivir una vida bondadosa, practicando la bondad con las personas. Entonces, mañana, ahora en la tarde, cuando te encuentres con tu esposo, con tus hijos, aplica la bondad. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas bondadoso, que tú seas como Él, que hace llover sobre justos e injustos, aunque no se merecen. Entonces, el día de mañana, cuando llegues al trabajo, tú tienes que ser una persona bondadosa. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros primero le conozcamos a Él, pero una vez que conocemos sus atributos, conocemos cómo es Él, esto es lo que yo quiero, que ustedes sean como yo, que ustedes practiquen lo que yo soy. El otro, paciencia. Paciencia, Salmo 145, 8, ahí mismo. Clemente
y misericordioso es Jehová, lento para la ira, tiene paciencia, mucha paciencia. De hecho, Pedro dice, ¿verdad?, que él tiene paciencia con nosotros para que todos procedan para con nosotros, para que todos pues, procedamos para el arrepentimiento. Entonces, hermanos, si tenemos un Dios paciente que aplica su paciencia para con nosotros, también nosotros tenemos que aprender a vivir una vida con paciencia. Entonces, ¿cómo lo practicamos esto? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Bueno, con las situaciones que todos los días tenemos. De pronto me levanté un poco tarde, llegó la parada del autobús, el bus se fue, tengo que tomar uno más tarde y ya que entonces comienzo a perder la dulzura del carácter. Ahí es donde Dios quiere realmente que nosotros demostremos la paciencia. En el trabajo, donde hay un compañero, una compañera, ¿verdad?, que nos saca de quicio por sus comentarios, por su forma de ser. Entonces Dios quiere que nosotros practiquemos la paciencia. Y este es un atributo que Dios quiere que usted y yo repliquemos en nuestra vida diaria. Ser pacientes. Otra, veraz. Números 23:19. Veraz. Dios es un Dios veraz. Es un Dios de verdad. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hebreos 6:18 dice también así. Interesante, me encanta este versículo de Hebreos. Dice el versículo, es imposible que Dios, ¿qué? Que Dios mienta. Dios es un Dios de verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Así que tenemos un Dios que es veraz. Por lo tanto, también Dios quiere que nosotros podamos conducirnos en esta vida viviendo vidas veraces, es decir, viviendo vidas de verdad, no ocultando la verdad, no diciendo mentiras o evadiendo la verdad. Así que esto es uno de los atributos importantes. Cuando conocemos a Dios, entendemos que a Él le gusta la santidad, le gusta la fidelidad, le gusta la bondad, le gusta la paciencia, le gusta la verdad y espera que nosotros actuemos de esa manera. Misericordia también, otro atributo comunicable. Salmo 136:1. Generalmente cuando hablamos de los atributos de Dios, comenzamos a hablar mucho de la omnisciencia, la omnipresencia, de la inmutabilidad, de la soberanía, que son como muy de Él y los alejamos prácticamente de nuestra vida y no nos han enseñado que estos atributos como la santidad, la fidelidad, la bondad, la paciencia, la veracidad, la misericordia, son atributos que yo puedo replicar también en mi vida y que Dios quiere que yo los practique. Este capítulo, el 136, cada versículo casi siempre termina porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Es decir, que Dios actúa desde su santidad, desde su bondad y desde su gracia con nosotros a través de su misericordia. Así que si Dios ha tenido misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que actuar siendo misericordiosos con las personas. Uno más es el amor, ya lo conocemos, dice 1 Juan 4:8, que Dios es amor. No es que Dios ama, no es que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. Y dice en Romanos capítulo 8 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que también Dios quiere que nosotros amemos como Él amó. Así como Él nos amó primero, ¿verdad? Dice Juan que nosotros no le amamos primero, sino que Él nos amó primero, nos escogió, dio a su Hijo por nosotros, pues Él también quiere que nosotros practiquemos este tipo de amor. Y por último, justicia. Y lo leímos ahí también en el versículo que iniciamos de Jeremías. Génesis 18:25.
contexto en el cual tenemos acá es el contexto de la justicia de Dios. Dios nunca va a conducirse en una forma injusta con el ser humano. Si Dios de alguna manera fuera injusto, dejaría de ser un Dios bueno, dejaría de ser Dios. Aquí entonces encontramos, y como lo leímos en el versículo de Jeremías, y lo podemos leer también en Miqueas 6:8, que lo que Dios demanda de nosotros es hacer justicia y hacer misericordia. Como Dios es misericordioso y como Dios es justo, también Él desea que nosotros podamos actuar y replicar estos atributos en cada uno de nosotros. Si queremos aprender a hacer la voluntad de Dios, número uno, tengo que reconocer que necesito dirección y luego tengo que conocer a Dios en una forma íntima. Y una vez que conozco cómo es Él, saber que Él quiere que yo también replique sus atributos, su personalidad o su naturaleza cada día. Muy bien. En resumen, Efesios capítulo 5 dice, sed pues imitadores ¿de quién? De Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo no puedo imitar a Dios si no conozco a Dios, si no conozco su personalidad, su carácter, sus atributos y su naturaleza. Por eso es que tengo que ir a la palabra de Dios y escudriñarla, porque ahí es donde Dios se va a revelar a mí y voy a entender qué es lo que Él quiere en mi vida. La voluntad de Dios es que le conozcamos en profundidad y que repliquemos su carácter en cada área de nuestro diario vivir. Es ahí donde se aplica la voluntad de Dios para nosotros, donde podamos nosotros cada día poder replicar lo que Dios es. Terminemos con esta pequeña oración. Sí, lo invito a que usted también la pueda decir, la pueda orar, repetir con todo su corazón. Dice así: Padre Celestial, ayúdame a imitarte en cada área de mi vida y así reflejar tu carácter. Ayúdame a vivir en santidad, a ser fiel, bondadoso, misericordioso como tú eres. Quiero amar como tú amas. Quiero actuar con paciencia, veracidad y justicia, porque eso es lo que tú quieres de mí. Quiero vivir para la gloria tuya. En nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor nos ayude a seguir haciendo su voluntad para la gloria del Señor Jesucristo y la gloria de Dios.